Bien, jóvenes, buenos días con todos. El día de hoy vamos a ir revisando el tema de la igualdad natural. ¿Qué temas realmente vamos nosotros a revisar en ciudadanía para esta primera unidad? Son los que ustedes pueden observar aquí. Como yo les decía, les voy a ir enviando, he podido enviarles en el transcurso de la semana anterior, pero les voy a ir enviando estas temáticas. Con todo es importante que vayamos revisando. Entonces, ¿qué les pido? Por lo menos, como ya tenemos o ya tienen su carátula, ponemos por lo menos este tema general, unidad uno, ciudadanía e igualdad. El día de hoy vamos a ver propiamente la igualdad. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, el tema que más se repite alrededor de toda esta unidad es justamente el que se refiere a la igualdad. Todos lados aparece el término igualdad. Por lo tanto, debemos irnos preguntando qué es esto de igualdad, a qué llamamos igualdad, qué propiamente vamos a ir entendiendo con el término igualdad. Como les decía, entonces estos van a ser nuestros temas. Vamos a iniciar con la igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. ¿Alguien alguna inquietud, alguna duda? Bien, entonces vamos por favor tomando en consideración los elementos que aquí se están visualizando de la unidad número uno y vamos a comenzar con esta perspectiva. Por favor, ya tiene su carátula, entonces en la siguiente hoja para el organizador ponga por lo menos el título y ya le envío el resto de este temario que usted debe tener siempre en su cuaderno. Esta vez para un poco ir revisando si estamos o no haciendo los temas y si estamos copiando, ¿no? Entonces, uno de de las primeras tareas ya para de aquí a las siguientes clases y a la siguiente semana, ver si tenemos o no estos elementos que les estoy pidiendo. ¿Tienen dudas, inquietudes? Por favor, avisen con tiempo antes de continuar. Si no, vamos entonces a comenzar con este análisis. Un segundo, mientras ustedes van tomando nota de esto. Continuando. No se preocupen si no tenemos todo, como les estaba diciendo, yo ya les voy a compartir, pero vamos a iniciar con esta primera pregunta, que es la que nos conlleva el inicio. A ver, ¿qué significa para ustedes igualdad? ¿Cómo definirían igualdad? ¿Cuál sería? Todos tengamos el mismo derecho a elegir y Mismo derecho para elegir. ¿Mismo derecho entre quién? ¿Entre entre quién? todos los ciudadanos. Ya, entre, bueno, pongamos entre ciudadanos. ¿Qué más es igualdad? ¿Qué más podemos entender por igualdad? ¿Qué más entendemos por igualdad? Que todos seamos iguales, que no solo por un color de piel seamos, o sean las personas molestadas, se podría decir. Sí, sí, lo que ustedes piensen por el momento. Todos iguales, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra definición? ¿Qué es igualdad? Que todas las personas tengamos los mismos derechos, uno que otros, que no se distinga de hombres, de mujeres, todos debemos tener los mismos derechos.
Mismos derechos, ¿ya? Bueno, mismos derechos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Tener igualdad en las leyes. Frente a las leyes, digamos, eso ya está dentro de la igualdad de derechos, pero está bien. ¿Qué más será? ¿Alguien más? ¿Qué más se les ocurre? Mismas oportunidades. Mismas oportunidades. ¿Podría explicarme un poquito eso de mismas oportunidades? Está bien, pero ¿cómo lo explicaría? ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, esto va con los derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, que todos los niños tienen el derecho para acceder a la educación y que puede ser libre y gratuita. Bueno, ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea de igualdad? Les pongo un ejemplo. Asumamos que esta es la sociedad, este círculo que estoy retratando. La igualdad supone la partición en cada uno de los que conformamos la ciudadanía. Es decir, yo reparto, digámoslo, en partes iguales. ¿Sí? ¿Alguien alguna objeción frente a lo que estoy diciendo? Digamos que aquí tenemos a la persona a la persona B, a la persona C, a la persona D, ¿ya? La igualdad sería repartir, digamos que estos son los derechos, asumamos que estos son los derechos, entonces sería repartirles a todos por igual. ¿Qué pasa si el ciudadano B necesita más que el C? ¿Le doy lo mismo? ¿Aún así necesite más? ¿Qué pasa en ese caso? Ahí más bien no sería que tendría que haber una equidad. Ya, ¿cómo definiría equidad? Que brindar las oportunidades de acuerdo, o sea, quien más lo necesite y de acuerdo, digamos, a su situación económica. Entonces borramos todo esto de la igualdad, no nos sirve. ¿Qué pasa? O sea, no porque, o sea, no son lo mismo, pero son casi parecidos. Pero Ya, entonces, ¿qué vamos a decir en este caso? Vamos a asumir que la igualdad es relacionable a la equidad. ¿Por qué? El problema de la igualdad, el problema de la igualdad es el siguiente. Les voy a mostrar una imagen. De asumir la igualdad como lo que yo estaba planteando. ¿Qué pueden observar en esa imagen? ¿Qué problema se presenta? ¿Cuál es el principal problema aquí? Que en el que dice igualdad, el pequeño no puede ver casi nada, pero ya en equidad el más grande le cede su asiento para que él también pueda ver el partido. Ya, ¿qué supone esto? Que como nos decía la compañera, debemos relacionar la igualdad solo como el acceso a los derechos, ¿sí? Como que todos tenemos la posibilidad de acceder a los derechos, pero hay que diferenciar la igualdad en cuanto a todos les doy lo mismo y en cuanto a la perspectiva de que cada una de las personas necesita algo dependiendo de su condición. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente el término igualdad y equidad no son lo mismo, pero no ustedes no deben confundirse en el sentido en el cual vamos a hablar de igualdad aquí. Recuerden que el tema que compete para el día de hoy y que estamos propiamente revisando en esta perspectiva de esta clase se refiere a la igualdad natural de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? A la igualdad natural y a la protección de la vida frente a lo que ejerce el poder y a las perspectivas que nos quieren decir que todos somos iguales, que todos, en el sentido de que todos debemos tener lo mismo. No podemos en todos los sentidos, pero sí debemos tener en un sentido que es el más importante, en el acceso. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta, alguna objeción?
Vamos a plantearnos entonces la igualdad como concepto que hace referencia a una equivalencia, obviamente, a una relación entre uno u otro objeto. La igualdad ya propiamente como principio reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos. Entonces, como igualdad como tal, aquí como igualdad, vamos a puntualizar la definición de que la igualdad, dentro de todo lo que ustedes han dicho, están las perspectivas. Simplemente la planteamos como principio que reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos y deberes. ¿Por qué? Por la única condición de ser humanos, de ser personas, no por que esté en la Constitución. Se reconocen en estas cartas los derechos de los seres humanos por esta misma perspectiva de que todos somos seres humanos. ¿Alguna pregunta frente a lo que estoy diciendo? Sencillo, ¿no? Todas las personas deben ser tratadas con igualdad para ejercer el pleno sentido de los derechos o la plena perspectiva de los derechos. Propiamente, esto quiere decir que ninguna persona puede ser discriminada por su situación o condición. Ese es el sentido de la igualdad, que no se discrimine. Lo que quiere, por lo tanto, la igualdad es eliminar la discriminación en todos los sentidos. Vamos a revisar un video para que tengamos más ideas sobre esto, pero con todo vamos a ir complementando estas perspectivas, estas ideas. De fondo, la igualdad natural de las personas debe ser desde el mismo hecho de que somos personas, no por otra condición ni otra cualidad. No porque esté planteado realmente como perspectiva en un papel, no es porque nos han planteado como parte del criterio, sino directamente porque es y debe ser una condición del ser humano, la igualdad. Bien, el concepto de igualdad propiamente ha sido alimentado por importantes nociones. Una de ellas es la igualdad de género, que ustedes ya la nombraron por ahí, donde hombres y mujeres tenemos las mismas posibilidades. Vamos a ver, como les decía, un video sobre esto. ¿Qué les pido en el video? Recojan simplemente los elementos más relevantes de lo que se está tratando ahí. Cómo se resuelve el inconveniente y por qué razón se llega a esta resolución. Vamos a ir complementando lo que vemos aquí. Vamos a pausar esto. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué parámetros podemos rescatar propiamente de lo que estuvimos hablando sobre la igualdad? ¿Qué se ve en este video? ¿Cómo se resuelven los inconvenientes? ¿Qué es lo que pasa? Partamos del criterio de cuál es el inconveniente. ¿Cuál es el problema que se ve en el video? A ver, vamos, Anthony, de ahí vamos. Que el hermano siempre le inculcaba al hermano menor que las mujeres no sirven para los deportes, pero él siempre ha sabido ayudarles y le hicieron cambiar de perspectiva a los amigos. Vamos, ya, muy bien, ¿qué más? Estamos viendo un punto relevante, igualdad de género. ¿Qué más podemos sacar de aquí? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Qué es lo que, o la forma en la que se resuelve el problema?
conversando y diciendo que todos tenemos las mismas capacidades. ¿No? Podremos decir a través del diálogo, ¿ya? Del diálogo, si hablamos de igualdad de género, del problema central que era el partido de lo que querían jugar a través del ámbito de la democracia. Entonces, el diálogo es fundamental cuando hablamos de igualdad de género o de cualquier tipo de igualdad. Aquí le pongo entre paréntesis para tomar en consideración esto de igualdad de género, ¿sí? Pero de todos modos, la igualdad debe partir del diálogo, que es un ámbito de la democracia. La democracia debe directamente impulsar todo tipo de participación, que tiene que ver la democracia directamente con la igualdad, que los modelos políticos o el modelo político que mayormente impulsa esta perspectiva es del ámbito democrático. Por lo tanto, en la igualdad de género, si vemos la igualdad y la igualdad de género, directamente aquí se refiere a esa posibilidad de que todos a través del diálogo podamos llegar a soluciones. ¿Qué más podemos rescatar del video? ¿Qué más podemos rescatar de este video? ¿Qué es propiamente la igualdad? ¿Qué más podemos rescatar? ¿Qué más podemos decir de este video en cuanto a la igualdad? ¿Qué es entonces propiamente la igualdad? A ver, ¿qué más podemos sacar del video? ¿Qué nos dice después de que ya se soluciona el problema y al amigo le hacen entrar en razón? ¿Qué nos dice? ¿Qué es propiamente la igualdad? ¿Qué son la igualdad de derechos? Una parte es la igualdad de género que ha sido impulsada gracias a ciertas consideraciones, pero ¿cómo definiríamos propiamente la igualdad? Hay dos elementos a tomar en consideración. Los voy a poner acá para que ustedes no se confundan. Entonces vamos a ponerlo así. Igualdad. Vamos a definir la igualdad en esta equidad, en esta relación propiamente. Gracias a algunos eventos se ha podido hablar de género, que es propiamente la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Ustedes creen que en la actualidad sí existe igualdad entre hombres y mujeres? Miren solo en el caso que se pone la consideración del video, en algo tan sencillo que es un juego, no se puede llevar a cabo una consideración porque siguen existiendo criterios de superioridad. Es lo primero que debemos romper si queremos hablar de igualdad y de acceso. Otro de los elementos importantes a tomar en consideración en cuanto a igualdad es la igualdad social. ¿Qué quiere decir igualdad social? Que debe romperse en lo más posible la brecha entre ricos y pobres. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1 nos dice que todos nacemos libres e iguales en cuanto a derechos y deberes. En el planeta debe superarse la brecha social provocada por los sistemas de creencias ideológicos, políticos, económicos, de todo tipo. Pero yo consideraría aquí un punto sumamente relevante que debemos nosotros considerar y no olvidarnos. Hay uno de los problemas principales si hablamos nosotros de desigualdad social. Y este problema principalmente se refiere a la brecha social entre, voy a plantear así, ricos
y pobres. ¿Qué podemos hacer nosotros para romper esta brecha social? Si todos somos iguales, debería cada vez más generarse una ruptura entre los ricos y pobres. Pero ¿qué vemos en general? Que cada vez más la brecha es como la flecha, se va haciendo cada vez más extensa entre unos y otros. ¿Cómo generar una brecha más corta? ¿Cómo ir rompiendo la brecha hasta que realmente, si hablamos de igualdad social, lo que quiere decir la igualdad social es que todos debemos tener las mismas oportunidades? No quiere decir que se regale nada a nadie ni nada por el estilo, sino las mismas oportunidades, que todos podamos acceder a un trabajo digno, todos estos elementos. ¿Cómo romper esta brecha? ¿Cómo disminuir cada vez más la brecha entre los ricos y los pobres? Por poner un ejemplo, así todo en las ideologías, en las diferentes formas de pensar, también hay diferentes brechas, pero en este caso creo que es lo más palpable. Les voy a dejar esta pregunta para ir cerrando. ¿Cómo disminuir esta brecha? ¿Cómo disminuir la brecha? ¿Es posible? ¿No es posible? Si usted cree que no se puede disminuir la brecha, simplemente me explica por qué no es posible. ¿Sí? Con esta pregunta vamos cerrando. Por favor, estar atentos. Por ahora estoy llevándola a cabo de forma aleatoria, pero conforme ya vayan avanzando las clases y tengamos más argumentos, como siempre hacemos una retroalimentación de la clase anterior, comenzaré por quienes obviamente no les veo en cámaras. Entonces, por favor, estén atentos, no se vayan en contra de cualquier consideración que permita impulsar la clase. La idea es que participemos todos, que estemos atentos a este proceso. Pues por favor, tengan en cuenta, si tienen algún inconveniente con sus cámaras, avisarle a su tutor. Con eso estaríamos cerrando.